Freddy Bailón y Cristina Baltazar. Freddy Bailón. ¿Quién más? Freddy Rosita Vaca, Bailón, Freddy Bailón. Cristina Baltazar y Héctor Aycachi. Ya. Adelante, por favor. ¿Cuántos son los de terapéutica? ¿35? Sí, doctora, somos 35. Ya. También me envían la lista al final, ¿ah? Me ponen ahí seminario de terapéutica, la fecha igual. Ya, bueno, en terapéutica de repente no pueda preguntar a todos, no sé, a ver, vamos a ver. No sé cuántos estarán. Ya. Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. Vamos a iniciar con el seminario de cirrosis hepática. Siguiente, por favor. Para esto vamos a iniciar con breves conceptos, ya que es importante también aclarar que para el manejo de lo que es cirrosis hepática se debe tener en cuenta ciertos conceptos previos, ¿no? Como lo es, por ejemplo, la etiopatogenia, para poder brindar un correcto tratamiento. Entonces, bueno, la cirrosis hepática es definida como una enfermedad que en este caso se va a presentar tardíamente, ¿no? En una etapa tardía de fibrosis hepática progresiva, la cual va a estar caracterizada por ciertos cambios a nivel de la arquitectura hepática, sobre todo que van a estar distorsionados y también que en la formación de nódulos regenerativos, ¿no? Generalmente esta fibrosis hepática se va a considerar como irreversible, sobre todo en las etapas avanzadas, ya que en estos momentos la única opción va a ser el tratamiento, ¿no? Eh, pero el tratamiento de manera invasiva, lo cual pues nos estaríamos refiriendo a lo que es el trasplante de hígado. Sin embargo, en etapas mucho más tempranas, cuando recién se detecta, los tratamientos específicos van a ser mucho más de mejor pronóstico, ya que estos van a estar dirigidos directamente a la causa subyacente de la enfermedad, ¿no? Entonces, con esto, pues el objetivo es de que se pueda mejorar o incluso revertir la cirrosis, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, el seminario de hoy, pues vamos a hablar también de las complicaciones, como habíamos mencionado, eh, pero pues también importante acá mencionar que esta cirrosis hepática va a causar lo que es la insuficiencia funcional del hepatocito, ¿no? Que es la unidad mínima del hígado y que va a tener pues muchas funciones vitales dentro del ser humano. Además, que clínicamente la cirrosis puede ir desde la ausencia de síntomas hasta las siguientes manifestaciones, ya cuando poco a poco va progresando, ¿no? Como por ejemplo lo es la hipertensión portal, que va a estar caracterizada por lo que es la citis, ¿no? La acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal, la cual también cabe mencionar que es la complicación más común de la cirrosis, y también las varices esofágicas en cuanto a lo que es la hipertensión portal. Y también otra de las manifestaciones que se puede observar en la cirrosis hepática es la encefalopatía hepática, la cual es una de las anomalías neuropsiquiátricas potencialmente reversibles, ¿no? Que se van a observar en pacientes con disfunción hepática. Y bueno, obviamente también la insuficiencia hepática, donde el hígado no puede ejercer las funciones que tiene, ¿no? Como por ejemplo lo son, un segundo. Okay. Como por ejemplo lo son la síntesis de proteína, metabolismo de lípidos, el metabolismo de carbohidratos, producción de bilis, entre otras funciones principales que tiene el hígado. Entonces todo ello vamos a ver interferido porque va a suceder, como pueden ver aquí, el proceso de cirrosis, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, también es importante hablar un poco de la epidemiología para ver cómo está cuál es la situación actual de la enfermedad dentro de nuestro país y también lo comparamos a nivel mundial, ¿no? Que aproximadamente 49.500 muertes son causadas por
por lo que es la cirrosis. Y en Estados Unidos, que pues es uno de los países donde también se tiene gran cantidad de habitantes, fue la octava causa perdón, la doceava causa de muerte, ¿no? Eh, aproximadamente hace unos 5 años atrás, de donde saqué la revisión. Ah, bien, pero en el Perú, actualmente pues esto ocupa el quinto lugar, ¿no? Entre las defunciones generales, el segundo lugar entre las enfermedades digestivas y hepatobiliares, y es la segunda causa de muerte en la población, sobre todo de prevalencia masculina, entre los 20 a 64 años. Siguiente. Bien, ahora, en cuanto a la etiopatogenia, vamos a observar aquí cuáles son las causas más comunes que vamos a encontrar como causantes, para la redundancia, de lo que es la cirrosis hepática. Y también hay algunas causas que no son tan comunes como la pueden observar acá abajo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo con mayor énfasis sobre todo lo que es la hepatitis, perdón, autoinmune, las hepatitis causadas por virus, las más comunes, la hepatitis B y la C. Eh, También la que tiene mayor porcentaje es sobre todo las cirrosis alcohólicas, las que van a ser causadas por el consumo de alcohol. Y también hay lo que son las cirrosis no alcohólicas, ¿no? Básicamente también se van a dar por el consumo excesivo de grasas o esteatosis hepáticas, ¿no? Bien, bueno, como habíamos dicho también, entre otras causas, teníamos a las esteatohepatitis no alcohólicas, también por el uso de drogas, toxinas, medicamentos, el mal metabolismo de estos tóxicos también. Bien, la obstrucción biliar, también enfermedades venoclusivas, en este caso, insuficiencia cardíaca, sarcoidosis y el síndrome de Budd-Chiari, que también vamos a encontrar lo que es la cirrosis hepática en este síndrome, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a algunos datos importantes aquí también, la cantidad para, para nosotros poder decir, ok, este paciente está mucho mayor predispuesto a poder tener una cirrosis alcohólica, por ejemplo, es una cantidad mayor a 80 gramos de alcohol, o lo que equivale alrededor de 6 cervezas, ¿no? El consumo de 6 cervezas constantemente. Y pues, como habíamos dicho, va a ser mayor, lo vamos a ver sobre todo mayor en la población de jóvenes de 20 a 64 años aproximadamente, entre la edad de adultos, ¿no? El sexo más frecuente es en mujeres, y la asociación de infección por el virus bueno, perdón, y la asociación está mayormente relacionada con la infección por el virus de la hepatitis B o C, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Acá vamos a ver también, habíamos dicho que por enfermedades genéticas, dentro de las cuales vamos a incluir el déficit de la alfa-1 antitripsina, ¿no? Que va a ser una proteína que se va a encargar de proteger tanto el hígado como también los pulmones. Entonces, el déficit de esta, pues, va a ser mucho más vulnerable al hígado, y pues, obviamente, va a ser como que mucho más vulnerable al daño, ¿no? También los pacientes cirróticos con enfisema, en los niños con colestasis, ¿no? Eh, en pacientes con enfermedad de Wilson, ¿no? Que sobre todo en pacientes jóvenes que van a tener elevados niveles de cobre en orina de 24 horas, y las hemocromatosis, ¿no? Que las hemocromatosis, pues, es una enfermedad hereditaria, ¿no? Genética, del metabolismo del hierro, la cual va a producir una absorción de hierro en el tubo digestivo, pero esta absorción va a ser mucho mayor a las pérdidas diarias. Entonces, esto va a ocasionar que el hierro se deposite de manera no controlada, y pues se dé la enfermedad, ¿no? Bien, y enfermedades autoinmunes también, donde el propio organismo va a actuar en contra del propio organismo, como en la cirrosis biliar primaria, ¿no? Lo cual ocurre en mujeres de mediana edad y se va a caracterizar por la presencia de enzimas de colestasis elevadas. También la colangitis esclerosante primaria también es una de las enfermedades autoinmunes que va a ocurrir mayormente en hombres jóvenes,
y se asocia con colitis ulcerosa, ¿no? Y las hepatitis autoinmunes, que también son frecuentemente en mujeres, y si es que no se responde al tratamiento, puede progresar a una cirrosis. Y bueno, también las que eran ocasionadas por el virus de la hepatitis B y C, las cuales van a ser hepatitis crónicas, ¿no? Y van a ser la segunda causa más importante de cirrosis en el occidente, ¿no? Asimismo, la aparición de esta cirrosis se va a hallar en relación con la distorsión de la arquitectura de los lobulillos, ¿no? Esto pues a causa de todo lo que hace el virus al entrar al organismo, y también esto ha aumentado con lo que es el consumo de alcohol y la superposición de la infección del virus. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la fisiopatología, de manera rápida, vamos a observar que todo va a iniciar con la activación de las células de hito, o células también llamadas perisinusoidales, ¿no? Que están alrededor de los sinusoides hepáticos. Entonces, esta activación de estas células, que a la vez son células ricas en vitamina A, por eso se llaman, son células fibrogénicas. Estas van a constituir el principal, como decíamos, depósito de vitamina A. Y bien, y luego, un segundo, no sé por qué me están llamando cada rato, ya. Ante una agresión, estas se van a activar y van a sintetizar colágenos, ya sea de tipo 1 o de tipo 3, las cuales se van a depositar en el espacio de Dice, no sé si se recordaban anatómicamente. Em, eh, bien, entonces, cuando se, cuando se tiene bueno, esta síntesis de colágeno de tipo 2 y 3, posteriormente esto va a provocar la obstrucción de las fenestraciones de los sinusoides hepáticos, teniendo así pues cambios en el comportamiento celular. También vamos a ver que va a haber proliferación de estas, va a haber quimiotaxis, fibrogénesis, contractilidad, y va a llegar también hasta la pérdida de los retinoides y liberación de citoquinas, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a observar pues eh, que va a haber un daño, ¿cierto? Bueno, siguiente, por favor. Bien, y en lo que más nos íbamos a enfocar también era en el diagnóstico, ¿no? Para ya pasar a las complicaciones. Entonces, en cuanto al diagnóstico, es necesario enfatizar que el gold estándar es la biopsia hepática, pero esta solamente va a ser indicada cuando hay sospecha de cirrosis, siempre y cuando antes de repente no se hayan tenido hallazgos clínicos relevantes o no concluyentes, y la biopsia, pues, de esta manera va a proporcionar información sobre la etiología de la cirrosis, y también afectará en qué tratamientos se va a llevar a cabo, ¿no? Pero como decíamos, siempre es muy importante tener en cuenta las manifestaciones clínicas, los hallazgos de laboratorio y los hallazgos imagenológicos. Si es que todas estas tres que anteriormente he mencionado encontramos sospecha de cirrosis, pues bien, ya podemos proceder con lo que es un tratamiento adecuado. Pero si es que de repente es algo confuso y no hay un hallazgo concluyente, ya se requiere lo que es la biopsia hepática, ¿no? Un clic más, por favor. Bien, entonces, como habíamos dicho, antes de hablar de un poco de las pruebas imaginológicas, porque luego vamos a hablar ya de los hallazgos del laboratorio, es importante también basarnos en la clínica. Mis compañeros ya van a hablar posteriormente de ella, así que por eso voy a hablar de las pruebas imaginológicas para el diagnóstico de cirrosis, que como pueden ver hay una gran variedad de pruebas imaginológicas. Eh, Dentro de estas, por ejemplo, vamos a tener la ultrasonografía, ¿no? Donde comúnmente pues es la ecografía que, bueno, se va a usar rutinariamente para la evaluación de la cirrosis. Es un método no invasivo. Acá me estaba olvidando de mencionar, ¿no? Que tanto las pruebas imaginológicas como las pruebas de laboratorio van a ser métodos no invasivos, a diferencia de la biopsia, que obviamente va a ser un método ya invasivo, ¿no? Y más adelante vamos a explicarlo. Bien, entonces, en la ultrasonografía lo que vamos a encontrar
es la nodularidad de la superficie y el aumento de la ecogenicidad con áreas de apariencia irregular, ¿no? Lo cual pues nos va a hacer sospechar de lo que es la cirrosis. Pero también es un poco confuso, ya que pues esto vamos a observarlo en las esteatosis hepáticas. Bien, lo otro que también debemos mencionar es la tomografía computarizada, donde los hallazgos aquí van a estar basados también en la nodularidad hepática, atrofia del lóbulo derecho e hipertrofia del lóbulo caudado o de los lóbulos izquierdos, ¿no? Lo cual pues también va a ser visto a manera de ascitis o varices. Y luego tenemos las imágenes por resonancia magnética, donde pues la angiografía por resonancia magnética es la que se va a llevar el premio, ¿no? Porque va a ser mucho más sensible que la ecografía para poder diagnosticar estas complicaciones de la cirrosis, como por ejemplo la trombosis de la vena porta, entre otras que mis compañeros van a mencionar posteriormente también. La elastografía también tenemos aquí, donde vamos a ver el aumento de la cicatrización del hígado, que va a estar asociado con el aumento de la rigidez del tejido, ¿no? Y bueno, y los estudios nucleares, que van a ser pruebas de radionúclidos, muy útiles, perdón, para sugerir el diagnóstico de cirrosis, ¿no? En el cual se va a tener como predictor al coloide de azufre, el cual va a ser, bueno, normalmente absorbido por estas células del sistema retículo endotelial, ¿no? Siguiente. Bueno, lo siguiente es para poder hablar sobre las pruebas serológicas, pero para esto, estas van a ser consideradas como herramientas que van a dar mucho mayor seguridad eh, de que estamos ante un paciente con cirrosis, ¿no? Entonces, estas pues son de tipo serológicas. Vamos a tener de dos tipos, marcadores indirectos y marcadores directos, ¿no? Estos indirectos van a reflejar alteraciones en la función hepática, pero no directamente en el metabolismo de la matriz extracelular, ¿no? Y son muy útiles para poder predecir la presencia de fibrosis, a diferencia de las directas, ¿no? Entonces, en estos marcadores indirectos vamos a obtener o vamos a poder mencionar el APRI, el FibroShort o FibroTest, el EPA-Score y el AST-ALT, ¿no? Bien, entonces, como vemos aquí, el APRI, sí, el APRI va a dar la relación de AST sobre plaquetas y esto me va a permitir excluir fibrosis significativa a causa de una hepatitis viral de tipo C. Mientras que el FibroSure y FibroTest, por ejemplo, va a tener, o vamos a tener marcadores, o bueno, va a tener componentes como lo son el alfa-2 macroglobulina, la aptoglobina, la gamma globulina, las apolipoproteínas A1 y la bilirrubina total, ¿no? Lo cual pues me va a permitir clasificar en fibrosis ya sea de tipo leve o significativa. Y luego también tenemos el EPA-Score, y este EPA-Score va a, va a tener, o va a tener componentes a la bilirrubina, la GGT, el ácido hialurónico, el alfa-2 macroglobulina, y también se va a complementar con lo que es la edad y el sexo del paciente, y me va a permitir excluir fibrosis en hepatitis de origen, o mejor dicho, claro, virales de tipo C. Y bueno, y AST-ALT, que es la proporción de alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, pues que es mayor a 1, y lo cual va a sugerir presencia de cirrosis, ¿no? Lo cual es incierto también. Y por eso que la utilidad acá es incierta, a diferencia de las tres anteriores mencionadas. Siguiente. Y bien, en cuanto a los marcadores directos, también vamos a tener de dos tipos, el FibroSpec-2 y el ELF-Score. En el FibroSpec-2 vamos a tener, o bueno, de componentes el ácido hialurónico sérico, el inhibidor tisular de la MMP1 y la alfa-2 macroglobulina, ¿no? Entonces, esto pues, usando el FibroSpec-2, voy a poder diferenciar a los pacientes que tienen hepatitis viral tipo C en fibrosis leve o moderada severa, y el ELF-Score con los componentes de ácido hialurónico, propéptido amino terminal, me va a permitir excluir fibrosis en estos pacientes con hepatitis C. Siguiente.
Pero también, ya para finalizar, vamos a ver un método diagnóstico que es muy utilizado, que es el puntaje de Bonaccini. El puntaje de Bonaccini básicamente se va a calcular otorgando una puntuación sumatoria de acuerdo a los siguientes parámetros, ¿no? Las plaquetas, o sea, que van a ser medidas en 1000 por cada milímetro cúbico, la proporción ALT-AST, que ya habíamos dicho que es la alanina aminotransferasa, la aspartato aminotransferasa, y la razón internacional normalizada, que es el INR. Y bien, y como pueden ver aquí, se va a puntuar desde el 0 al 6, dependiendo, como habíamos dicho, de la cantidad de plaquetas, si es que es mayor a 340, 0, y el máximo valor, si es que es menor de 40, ¿no? 6. Igual, la relación de ALT-AST, cuando es mayor a 1.7, se va a puntuar con 0, y cuando es menor de 0.6, que va a ser lo mínimo, con 3, ¿no? Y el INR de igual manera, cuando es menor de 1.1 con 0, y cuando es al otro extremo, mayor a 1.4 con 2. Bien, entonces esta escala de Bonaccini habíamos dicho que va a evaluar la probabilidad de que un paciente tenga cirrosis, eh, y pues el puntaje mayor a 7 eh, me va a me va a confirmar pues que hay un diagnóstico de cirrosis hepática. Siguiente, por favor. Y por último, el índice de log, ¿no? El cual se va a calcular utilizando el recuento de plaquetas AST, ALT e INR también en un estudio de validación, ¿no? Bien, entonces, como vemos aquí, este índice de log va a estar conformado por toda esta fórmula de acá, que pues se va a calcular asignando valores, ¿no? Ahora, cuando el índice de log resulta menor a 20, se descarta cirrosis hepática, y cuando resulta mayor a 50, se va a diagnosticar la cirrosis hepática. Pero esto solamente se ha validado en pacientes que tienen hepatitis viral de tipo C. Y en cuanto a la especificidad y sensibilidad de lo que es el índice de log, es muy específico, con un 92%, y pues sensible también, ¿no? Con un 85%. Siguiente. Y bien, y ya el método invasivo de diagnóstico vendría a ser la biopsia. Como habíamos dicho, es el gol estándar que sí o sí me va a decir si es que el paciente tiene o no cirrosis, pero siempre hay que dejarlo para última instancia, ¿no? Si es que los resultados anteriores con los otros tipos, otros métodos diagnósticos no son concluyentes. Entonces, eh, bien, la biopsia de hígado, pues en la práctica clínica, em, se va a obtener mediante la muestra o la toma de muestra del hígado, obviamente, mediante el abordaje con una aguja fina percutánea transyugular, ¿no? Esa es la manera en cómo se va a obtener esta muestra. Esto pues no, bueno, no se ve afectado por la citis o la trombocitopenia, además de que va a permitir medir la gradiente de presión venosa hepática, y también va a permitir la colocación simultánea de la derivación portosistémica intrahepática yugular, ¿no? En los pacientes indicados. Entonces, como podemos observar aquí, eh, se va a, bueno, se van a, en la biopsia, ya en los resultados, vamos a ver nódulos regenerativos, así como también fibrosis, ¿no? Bandas proteicas alrededor de estos nódulos. Y bien, y ya solamente a manera de conclusión, pues las biopsias hepáticas no son necesarias si es que hay datos clínicos y de laboratorio y radiológicos que ya han sugerido anteriormente que hay presencia de cirrosis, ¿no? Bien, siguiente. Eso sería todo. Muy bien. Lucero, ¿verdad? Ah, sí, doctora. Muy bien, bastante completa esta primera parte que has presentado. Bueno, la cirrosis hepática tiene manifestaciones clínicas, tiene alteraciones histopatológicas, ¿no? Puede tener alteraciones laboratoriales y imagenológicas, obviamente también van a haber características, ¿no? Como has mencionado, hay diferentes escalas que pueden indicar severidad, el grado de compromiso
hepático. Dentro de ellos tenemos clínicamente el CHIP o Chalpo, el MEL también, ¿no? Que nos puede indicar lo que es el indicar si ya tiene un puntaje suficiente como para un trasplante hepático, ¿no? Que sería un tratamiento definitivo de estar a la mano, ¿no? Entonces, y puede tener múltiples etiologías, ¿no? A ver, vamos a hacer una preguntita antes de pasar a la segunda parte. Bueno, como son varios, será voluntario. No creo que vayamos a poder para los 35, aunque solamente están 33, creo. Ya. Ya ha mencionado su compañera, la ponente, las alteraciones a nivel histopatológico, ¿no? ¿Cuáles son estas alteraciones que se presentan en la cirrosis hepática? Doctora, alteraciones ¿Sí? histopatológicas. Sí. Bueno, creo que se ¿Quién mencionó, está ¿no? hablando? Disculpe, porque estoy con celular, no puedo ver. ¿Quién está Ya, hablando? Joaquín Angulo, doctora. Ya, a ver, dime, Joaquín. Bueno, se mencionó, ¿no? Que histopatológicamente se puede observar estos nódulos regenerativos, ¿no? En la cirrosis hepática, ¿no? También se observa, como es la cirrosis, es por fibrosis, ¿no? Hay bandas fibrosas alrededor de estos nódulos, de estos nódulos fibróticos, ¿no? Hay los nódulos de regeneración y la fibrosis, ¿no? Estas bandas fibróticas. Bueno, eso sería lo principal que puedo observar, ¿no? Claro, fibrosis, nódulos de regeneración, alteración en los espacios porta, ¿no? Entonces, Entonces, ¿no? todos Colágeno esos también, trastornos, claro. El colágeno es lo que forma la fibrosis, ¿no? sí. Entonces, todas esas alteraciones hacen que no haya un funcionamiento adecuado, ¿no? Y va a provocar las diferentes manifestaciones, ¿no? Según también el estadio. Muy bien. A ver, prosigamos con la segunda parte, de ahí seguimos conversando. Bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Cristina Baltazar y voy a continuar con el manejo de la cirrosis hepática compensada. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver que una vez establecido el diagnóstico de cirrosis, va a ser importante determinar si es que va a ser una cirrosis compensada o descompensada, ¿no? Vamos a ver que, bueno, a menudo las personas con cirrosis compensada no van a tener signos o síntomas, ¿no? También, mm, bueno, algunas veces también se puede evidenciar algunos síntomas de hipertensión portal, ¿no? Como es el caso de las varices esofágicas o gástricas. Por el otro lado, las personas con cirrosis descompensada, estas sí van a tener complicaciones sintomáticas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, bueno, una ictericia, encefalopatía hepática, ¿no? Debido a la insuficiencia hepática, o también relacionadas a la hipertensión portal, como la ascitis o una hemorragia por varices, ¿no? Entonces, estas complicaciones son las que van a aumentar la probabilidad de mortalidad, ¿no? También se ha propuesto un sistema de clasificación en 4 etapas, ¿no? Como podemos ver en este cuadro. Va a estratificar bueno, la etapa 1 y etapa 2 van a ser una cirrosis compensada, y etapa 3 y etapa 4, cirrosis descompensada, ¿no? Vamos a ver que, bueno, el estadio 1 o la etapa 1 no presentaría, normalmente asintomático, ¿no? Tampoco va a presentar varices ni ascitis. Y en un año, después del diagnóstico, presentaría el 1% de muertes, ¿no? En la etapa 2, lo que va a presentar van a ser varices ya sea esofágicas o gástricas, y sin ascitis, ¿no? El porcentaje de muerte al año sería de 3%. Y en la etapa 3 ya sería la cirrosis descompensada. Acá puede presentar ascitis o varices, ¿no? Presencia de varices.
al año el porcentaje de fallecimiento sería de 20%, y en la etapa 4 sería sangrado por varices y o presentar ascitis también, ¿no? Y tendría al año un porcentaje del 57%. Bueno, esta vamos a ver que va a ser la etapa pues más avanzada, ¿no? Em, bueno, también actualmente se ha visto que se ha querido aumentar, ¿no? 2 etapas más, la etapa 5 y la etapa 6, o estadio clínico 5, estadio clínico 6, ¿no? El estadio clínico 5 estaría indicado en pacientes con presencia de infecciones bacterianas, ¿no? Y en el estadio 6 estaría indicado más que todo en pacientes con insuficiencia renal. Ya. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al manejo de la cirrosis hepática compensada, vamos a ver que lo primero que debemos conocer va a ser, después de haber sido diagnosticada la cirrosis, va a ser la causa, ¿no? El factor etiológico. ¿Qué fue lo que causó esta cirrosis? Y con eso vamos a ver el control etiológico y también la prevención de más daño, ¿no? Además, a esto también se le va a agregar el manejo general, ¿no? La búsqueda de complicaciones como por ejemplo las varices, ¿no? Para lo que se va a realizar esta, ay, se me olvidó el nombre, disculpen. Esta esófago gastroduodenoscopía, ¿no? Para buscar varices gastroesofágicas. También la búsqueda de algunos, por ejemplo, nódulos que nos sugieran hepatocarcinoma, ¿no? Esto se realizaría por un ultrasonido abdominal, em, y también a esto se le podría pues, agregar el marcador de alfa-fetoproteína, ¿no? Bueno, según leí, la alfa-fetoproteína no está indicada en todos, no todos lo indican, pero si lo encontramos en valores altos, puede indicar la presencia de algún nódulo pequeño, ¿no? O sospecha al menos, sospecha de la presencia de un nódulo pequeño. Entonces, al tener esta sospecha, pues se podría solicitar una imagen más clara, ¿no? Como una tomografía o una resonancia trifásica. También los exámenes de laboratorio, ¿no? Para, pues, detectar lo que es el grado de severidad, ¿no? Aquí se van a usar los indicadores que también ya se mencionaron antes, eh, como el CHILD y el MELD, ¿no? Que vamos a explicar más adelante también. Y la educación del paciente, ¿no? Ya sea con respecto a las medicaciones, que vamos a explicar más adelante también, a las inmunizaciones y a la nutrición, que también incluso hay manejo para nutrición, ¿no? Ya, siguiente, por favor. Bien, ahora vamos hablando del el control etiológico. Acá hemos mencionado algunas causas que ya mencionó nuestra compañera Lucero en un inicio, ¿no? Para el control de estas etiologías, vamos a mencionar algunos manejos, ¿no? Por ejemplo, primero, la esteatosis por alcohol, ¿no? La esteatosis por alcohol va a requerir primero la abstinencia del alcohol, ¿no? Abandonar el consumo de alcohol. También se pueden ayudar por algunos fármacos como naltrexona o el disulfiram, ¿no? Y pues en la búsqueda de un estilo de vida saludable. Con respecto al, al virus de la hepatitis C, si esta fue la causa, pues se va a requerir el tratamiento de ¿no? Con los antivirales de acción directa, que estas, bueno, se han visto que tienen una muy buena respuesta, ¿no? Incluso del 95%. Y también el tratamiento es relativamente corto, ¿no? De corta duración. Dura de 2 a 3 meses.
La otra causa que también se podría tener es el virus, por el virus de la hepatitis B, ¿no? Aquí, si es posible, pues indicar lo que son los antivirales, como el tenofovir y el entecavir. La otra causa podría ser también la esteatohepatitis no alcohólica, que en sí no habrían terapias farmacológicas específicas, pero sí el cambio de estilo de vida, ¿no? Esto mejoraría este cuadro, ¿no? El cambio de estilo de vida para reducir el hígado graso. Bueno, en el caso de que la causa fuese una hepatitis autoinmune, se sugiere, ¿no?, dar lo que son los corticosteroides como la prednisona e inmunosupresores, ¿no?, como la azatioprina. En el caso de enfermedades autoinmunes como, enfermedades genéticas como enfermedad de Wilson, se sugiere dar lo que es la penicilamina y también la trientina. Y si pues, la causa fuese por déficit de alfa-1 antitripsina, dar lo que es la suplencia de alfa-1 antitripsina o incluso el trasplante de hígado, ¿no? Hígado. Es sugerible aquí. Bien, siguiente, por favor. Esos son algunos ejemplos de manejo etiológico. Bien, ahora hablando sobre el manejo general que mencionamos, vamos a ver que, bueno, con respecto a la nutrición, aquí es importante tratar esto, ¿no? Ya que la desnutrición es un hallazgo común en estos pacientes con cirrosis y también es un predictor de mortalidad en muchos casos. Entonces, el manejo se va a ver en este cuadrito, ¿no? Vamos a ver que se va a requerir de herramientas para el cribado de valoración nutricional, ¿no? Como la detección universal de desnutrición o el Royal Free Hospital Evaluation Global o la evaluación global subjetiva, ¿no? También se podría pedir una evaluación nutricional detallada eh, con bueno, el peso, evaluar el peso, el IMC, la antropometría, ¿no? En las medidas antropométricas, también lo que come diario eh, y el estado funcional del paciente, ¿no? Entonces, con todo esto, si también la persona presenta el Child Book en A, entonces vamos a hacer el manejo de una cirrosis compensada. Bueno, este manejo va a requerir algunos requerimientos nutricionales, ¿no? Primero, el aporte energético recomendado va a ser de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo por día. Y también se va a requerir la ingesta de proteínas de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día para mantener la masa muscular. Además, también, bueno, se va a ver el patrón de alimentación regular, ¿no? De 3 comidas y 3 refrigerios o snacks, ¿no? También una merienda antes de acostarse. Mínimo de 3 a 4 alimentos ricos en proteínas al día y también se sugiere lo que son ejercicios aeróbicos y de resistencia. Ahora, en el caso de que pues existiese alguna malabsorción, ¿no? Como la malabsorción biliar, por enfermedad biliar, se requiere una dieta reducida en grasas y suplementos bajos en grasas, ¿no? Y si presenta pues una insuficiencia pancreática exocrina, se requiere una terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas. Bueno, eso con respecto a lo que es la cirrosis compensada, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora con respecto a la medicación. Lo que se tiene que evaluar en el paciente es que si está consumiendo pues medicamentos hepatotóxicos, ¿no? Tratar de quitar o cambiar o reemplazar estos medicamentos si es que no se pueden quitar. Em, y también es muy importante conocer si es que este paciente pues está automedicando, ¿no? Porque sabemos que la cirrosis provoca dolor, entonces en el manejo del dolor muchos
pacientes pueden ir a la farmacia, ¿no? Y pedir algo para el dolor nada más y les dan, por ejemplo, un AINES, ¿no? Y esto va a agravar el cuadro de cirrosis. Entonces es muy importante que educar al paciente, ¿no? Y a los familiares sobre los medicamentos que no puede consumir, ¿no? Entonces, entre ellos está, en primer lugar, el AINES, ¿no? Porque incrementa el riesgo de hemorragia por varices, ¿no? También mucho cuidado con los opiáceos, ¿no? Se deben usar con cuidado también los opiáceos, porque, por ejemplo, la codeína o el tramadol también pueden tener algunos efectos impredecibles, ¿no? El inhibidor de bomba de protones también y las benzodiazepinas. Ahora, también se deben evitar más que todo, ¿no? Las hierbas chinas, té verde o productos como de Herbalife, ¿no? Ahora, con respecto al manejo del dolor, bueno, según la guía que leí, se recomienda usar el paracetamol, ¿no? Como máximo 2 gramos al día. El tramadol también con cuidado usar, ¿no? Bajo supervisión médica, en sí todos bajo supervisión médica, también la gabapentina y parches de lidocaína, ¿no? Para el manejo del dolor. Em, Ahora, con respecto a las profilaxis de infecciones, aquí vamos a ver que las vacunas van a ser muy importantes en esta etapa más que todo, ¿no? La etapa compensada, ya que más adelante, pues, va a ocurrir una disfunción inmune asociada a la cirrosis y estas inmunizaciones ya no van a servir, ¿no? Ya no va a tener el mismo efecto en sí. Entonces es importante la profilaxis de infecciones en esta etapa compensada. Bueno, eh, entre las infecciones que podemos inmunizarnos están el neumococo y la influenza, ¿no? Es, este, bueno, la influenza es anual, ¿no? También tenemos vacunas contra la hepatitis A y la hepatitis B. Esto de acuerdo también a si el paciente pues ya ha sido vacunado o no, o si es que ha tenido pues infección, ¿no? Infección por alguna de estas dos y ha tenido una inmunización natural. Em, y ya, siguiente, por favor. Ya, y ahora, para terminar con el manejo, la prevención de las complicaciones, ¿no? En esta etapa de cirrosis compensada se debe prevenir estas complicaciones, ¿no? Eh, entonces, se previene también lo que es la hipertensión portal para prevenir el desarrollo de complicaciones y si es que no tiene hipertensión portal, pues se debe prevenir el desarrollo de esta hipertensión portal, ¿no? Ya que vamos a ver, o bueno, se va a explicarnos adelante que esto va a ser causa de varias descompensaciones, de varias complicaciones. Bueno, en este caso también el manejo es muy parecido a lo que hemos visto, ¿no? La medición de gradiente de presión portal consecutivamente, ¿no? Medir esto. El tratamiento etiológico va a reducir el riesgo de hipertensión portal, ¿no? Y también va a prevenir las complicaciones que conllevan Eh, También se tiene que evaluar la variación, ¿no? Si es mayor a 10%, la variación mayor al 10% de la gradiente de presión portal se va a considerar significativa, ya que bueno, según algunos estudios, pues, si pasa esto, si aumenta esta gradiente de presión portal en 10%, se presentan las complicaciones, ¿no? También vamos a ver que la obesidad va a empeorar la historia natural de la cirrosis. Y aquí otra sugerencia, ¿no? Se debe suspender el alcohol independiente de la etiología en sí, ¿no? En todos los casos se debe suspender el alcohol, la ingesta de alcohol. Entonces, ahora, con respecto a la prevención de complicaciones, vamos a ver aquí algunas cositas que ya hemos mencionado un poco al inicio, ¿no? El tamizaje por varices esofágicas o gástricas. Entonces, aquí, ni bien pues se ha sido diagnosticado con cirrosis, se, se requiere, ¿no? La prueba, la endoscopía, una endoscopía gastroesofágica el primer año, ¿no? Durante el primer año. Y esto es sugerible repetir cada 1 o 2 años, ¿no? Si es que el paciente se
se ha visto descompensado, se puede hacer otra endoscopia después de 3 meses. Un momento. Después de 3 meses del evento, ¿no? De la descompensación. También es que si se encuentran hallazgos anormales, se debe repetir esta endoscopia cada año. Ahora, para el tamizaje de un carcinoma hepatocelular, la prueba sería el ultrasonido, ¿no? Que mencionamos en un inicio también. Búsqueda de nódulos. Esto se requiere en cada 6 meses más que todo. Y también a esto se le puede aumentar pues la alfa-fetoproteína, ¿no? Que mencionamos en un inicio. También los controles analíticos y ecográficos van a buscar lo que son los signos precoces de infección hepática, si es que hay signos de hipertensión portal o también posible carcinoma hepatocelular. Siguiente, por favor. Ya por último, para hablar sobre el pronóstico. Vamos a ver que va a variar bastante con respecto a las etapas, ¿no? A si es compensada o descompensada. Em, bueno, según unos estudios se han encontrado que Puntualiza, por favor, porque faltan todavía 2 ponentes. Sí, eso, acá Puntualiza termino. lo básico, conciso. Ya, sí, doctor. Entonces, bueno, la mediana de supervivencia para la cirrosis compensada va a ser de 9 a 12 años y para la cirrosis descompensada va a ser aproximadamente 2 años, ¿no? Para para evaluar el pronóstico se han visto dos puntuaciones, ¿no? La de Child-Pugh y la de MELT. Entonces, la de Child-Pugh va a evaluar el riesgo de mortalidad en pacientes cirróticos. Y ya que es bastante fácil pues de medir, se usa bastante, ¿no? Entonces aquí vemos, como podemos ver en el cuadrito, vemos la evaluación, el índice de bilirrubina, citis, el tiempo de protrombina o también puede ser el INR, la albúmina y la encefalopatía hepática, ¿no? Y de acuerdo a esto se evalúa con puntajes. Vamos a ver aquí que de acuerdo a los puntajes se va a evaluar en Child-Pugh A, B, C, ¿no? Y el Child-Pugh A va a tener menor riesgo de hospitalizaciones, menor riesgo de descompensación e incluso de menor riesgo de poder progresar a una hepatocarcinoma. Ahora, con respecto al MELT, pues aquí vamos a ver que esta va a predecir también la mortalidad a corto plazo, ¿no? En pacientes con cirrosis. Y los índices que se van a buscar van a ser la creatinina, el nivel de creatinina sérica, la bilirrubina y el INR también, ¿no? Y en esta fórmula, usando esta fórmula se va a evaluar el puntaje, ¿no? Y si se encuentra un puntaje menor a 6, entonces se puede decir que es el mejor pronóstico, ¿no? Con un índice de mortalidad menor a 3% en los próximos 3 meses. Si es mayor a 15, mayor o igual a 15, aquí se debe considerar lo que es el trasplante hepático, ¿no? No menor a sino mayor o igual a 15. Y si es mayor a 40 puntos, ya podemos mencionar que es el peor pronóstico, con un índice de mortalidad mayor a 71% en los próximos 3 meses. Bien, eso sería todo con respecto a esta parte. Gracias. Muy bien. Ya. Continúa el siguiente ponente, por favor, y de ahí comentamos ya para lo último. Buenas tardes, doctora. Voy a hablar acerca de las complicaciones de la cirrosis, principalmente de la citis y de la hemorragia varicial, ¿no? Siguiente, por favor. Una más. Entonces, ya bueno, mi compañera ha presentado, ¿no?, acerca de las fases compensadas y descompensadas de la cirrosis, ¿no? La fase compensada suele cursar de forma silenciosa y asintomática, ¿no? Y pues la fase descompensada es producida por un aumento de la presión portal y el empeoramiento de la función hepática. Y acá es donde se van a desarrollar una serie de complicaciones. Entonces, la enfermedad descompensada puede avanzar rápidamente a la muerte o al requerimiento del trasplante hepático, y esta puede estar acelerada por el desarrollo de las complicaciones, ¿no? Como van a ser la hipertensión portopulmonar, la cardiomiopatía cirrótica, infecciones bacterianas, resangrado, la lesión renal aguda y el síndrome hepatopulmonar, ¿no?
Siguiente, por favor. Respecto a la epidemiología, pues la transición de la cirrosis asintomática compensada a descompensada suele ser de un 5 o un 7% al año, ¿no? Y la supervivencia media de estos pacientes es de 12 años a más de 12 años para los pacientes con cirrosis compensada y 2 años para los pacientes con cirrosis descompensada, ¿no? Vemos que cuando pasa de un estadio o de una fase a otra, pues el tiempo de vida de estos pacientes se reduce drásticamente, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá un poco acerca de la fisiopatología que va a generar todas estas complicaciones, ¿no? Primero tenemos que la hipertensión portal, son tres, ¿no? La hipertensión portal, la lesión hepática, ¿no? Que va a liberar factores proinflamatorios y también la vasodilatación del lecho esplácnico. Esto va a producir una disfunción adrenal, la encefalopatía hepática, una disfunción renal y el síndrome hepatopulmonar, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto al manejo de la cirrosis descompensada, lo ideal sería prevenir la progresión de la cirrosis más que tratar sus complicaciones, ¿no? Y también tener un tratamiento que restaure tanto su función y arquitectura del hígado. Sin embargo, el manejo va a tener dos enfoques. Uno es la supresión de los factores etiológicos de la cirrosis, ¿no? Que ya se ha mencionado, la etiología de la cirrosis es muy amplia. Y lo segundo sería atacar los factores claves de la patogénesis, de la descompensación y la progresión de la cirrosis. Siguiente, por favor. Esto ya lo comentó mi compañera, que respecto a la citis, es la causa más común de descompensación de la cirrosis, y entre un 5 y un 10% de los pacientes con cirrosis compensada suelen desarrollar esta complicación. Y el principal origen de su formación va a ser la retención de sodio, y esta va a estar mediada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también el sistema nervioso simpático. Entonces, un paciente con ascitis no solo va a tener ascitis, sino que puede desarrollar otras complicaciones a futuro, como pueden ser la peritonitis bacteriana espontánea, la disfunción respiratoria, hernias, etc., ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco de la fisiopatología, ¿no? No, un paciente con cirrosis va a tener disfunción endotelial, ¿no? Y esto va a producir una dilatación del lecho esplácnico y va a disminuir el volumen circulatorio efectivo. Esto va a activar tanto al sistema renino-angiotensina-aldosterona, la liberación, la secreción de hormona antidiurética y el sistema nervioso simpático, que van a producir tanto retención de sodio y agua, y esto va a producir complicaciones, ¿no? Como la ascitis y la hiponatremia en estos pacientes. Siguiente, por favor. La ascitis no complicada. Entonces, una ascitis es no complicada cuando no está infectada, cuando no es refractaria y cuando no está asociada con el síndrome hepatorrenal, ¿no? Y es recidivante cuando hay una ocurrencia en por lo menos 3 ocasiones en un periodo de un año, a pesar del manejo óptimo médico. Y acá a la derecha tenemos un cuadro de la ascitis no complicada, ¿no? Los grados que hay. Son 3 grados. El grado 1 es una ascitis leve, que es detectada mediante ultrasonido. El grado 2 es una ascitis moderada, donde vamos a encontrar una distensión abdominal moderada. Y el grado 3, acá vamos a encontrar una marcada distensión abdominal, y además vamos a encontrar en el examen físico la ola ascítica, ¿no? Como signo. Siguiente, por favor. Respecto al diagnóstico, la paracentesis diagnóstica está indicada en todo paciente con ascitis de nuevo inicio y en pacientes cirróticos con descompensación. Entonces, primero buscamos la ascitis en el paciente mediante el ultrasonido, y luego vamos a realizar la paracentesis diagnóstica, ¿no? Y vamos a tener ciertos parámetros, ¿no?, que debemos tener en cuenta. Uno es una gasa mayor o igual a 1 gramo por decilitro. Gasa es la gradiente albúmino-sérica ascitis, ¿no? Y si es mayor o igual a 1 gramo por decilitro, tenemos un 95% de sensibilidad para el diagnóstico de hipertensión portal, ¿no? Luego tenemos el recuento de los neutrófilos. Mayor o igual a 250 nos va a denotar una peritonitis bacteriana espontánea. Luego tenemos las proteínas. Menor a 1.5 gramos por decilitro va a ser factor de riesgo para la peritonitis bacteriana espontánea. Y por último, el cultivo de líquido ascítico se debe realizar en botellas de hemocultivos. Siguiente, por favor. Y esto está respaldado por, bueno,
se han hecho antes, hace tiempo, ¿no? Una serie de estudios donde se evaluó y comparó el uso de un cultivo convencional, ¿no? Versus las botellas de hemocultivo. Vemos que hay una positividad de un 93%, ¿no? Comparado con el 43% del método convencional, ¿no? Una diferencia de un 50%. Entonces es mucho más eficiente, ¿no? Y también se comparó los volúmenes, ¿no? De 5, de 10 y hasta de 20, ¿no? Vemos que un volumen de 10 tiene una positividad de un 93%, y comparado con el de 20, pues no hay una diferencia, ¿no? Es cero. Entonces lo recomendable, lo que se recomienda es un volumen de 10 mililitros con una botella de hemocultivo, ¿no? Para el cultivo de líquido cítico. Siguiente, por favor. Respecto al tratamiento, tenemos que, vamos a ver el tratamiento de los 3 grados de asitis, ¿no? De asitis grado 1, pues no hay datos disponibles sobre la evolución de la asitis, ¿no? De este grado, y no es claro si el tratamiento va a modificar su historia natural. Respecto a la asitis de grado 2, sí hay mucha más información respecto a los diuréticos, y pues una dieta hiposódica, ¿no? Una restricción del sodio. Bueno, hay pobre evidencia acerca de eso. Siguiente, por favor. Y el tratamiento con diuréticos, la piedra angular va a ser los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. También la furosemida se puede añadir en caso de pacientes que no sean respondedores al tratamiento, a la monoterapia, ¿no? Con los ARM. Luego tenemos que las dosis no se deben incrementar en un intervalo menor a 72 horas, y las metas diuréticas van a ser, si un paciente presenta edema periférico, de 1 kilogramo por día, ¿no? Y si no lo presenta, menor a 0.5 kilogramos por día. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta que no hay una mala respuesta al tratamiento cuando un paciente presenta una reducción de peso menor a 2 kilogramos semanales? Y también, debido a que vamos a utilizar estos diuréticos, debemos monitorizar tanto la creatinina sérica, los electrolitos, ¿no? Sodio, potasio. Siguiente, por favor. Estas son las recomendaciones que nos brindan la guía, que en pacientes con un primer episodio de asitis de grado 2 deben recibir un antagonista de los mineralocorticoides, ¿no? De 100 miligramos al día, y que van a ir siendo escalonados cada 72 horas, ¿no? Hasta un tope de 400 miligramos por día. Ahora, en pacientes que no responden a este primer tratamiento, bueno, ya les mencioné, ¿no? Que como nosotros definimos un paciente que no responde, ¿no? Una pérdida de peso menor a 2 kilogramos semanales. Entonces, estos pacientes se le debe agregar furosemida en dosis crecientes de 40 miligramos por día hasta un tope de 160, ¿no? Y también tenemos a los pacientes con asitis recurrente. Estos deben ser tratados con una combinación tanto de los antagonistas de los mineralocorticoides y furosemida, ¿no? Siguiente, por favor. Y en pacientes con asitis grado 3, el tratamiento va a ser la paracentesis de gran volumen, y el líquido asítico debe eliminarse por completo en una sola sesión. Y debemos tener cierto cuidado a una complicación que puede ocurrir cuando se retira o se elimina el líquido asítico, ¿no? Más de 5 litros, puede ocurrir la disfunción circulatoria post-paracentesis. Por eso debemos nosotros reponer 8 gramos de albúmina al 20% por cada litro de líquido asítico que vamos a remover, para evitar esta complicación. Siguiente, por favor. Entonces, una asitis refractaria, nosotros estos son los criterios diagnósticos. Nosotros definimos a un paciente con asitis refractaria si es que este paciente tiene una terapia intensiva de espironolactona y furosemida, ¿no? Durante al menos, siguiente, espironolactona y furosemida antes. Ya durante al menos una semana, ¿no? Y también una dieta hiposódica. También una falta de respuesta, ¿no? Entonces, la pérdida de peso de menos de 0.8 kilogramos en 4 días, y una excreción urinaria de sodio inferior a la ingesta de sodio, ¿no? Va a excretar menos sodio de lo que va a ingerir, ¿no? La reaparición de asitis de grado 2 o 3 en las primeras 4 semanas posteriores a la movilización, y también un paciente que desarrolla complicaciones debido a los diuréticos. Ahora sí, siguiente, por favor. Entonces se va a recomendar
esta terapia, ¿no? de la paracentesis de gran volumen, se va a recomendar como tratamiento de primera línea para los pacientes con ascitis refractaria. Y pues estos diuréticos se deben suspender en pacientes que no excretan más de 30 milimoles al día de sodio, ¿no? Y por último tenemos que los pacientes con ascitis refractaria o recurrente, o aquellos para quienes la paracentesis es ineficaz, se debe utilizar otros tratamientos, ¿no? Como pueden ser la terapia TIPS, que es una terapia de emergencia, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el pronóstico, pues la mortalidad suele ser de 1 a 2 años, entre el 40 y 50% de estos pacientes, ¿no? Y los predictores de mortalidad van a ser la hiponatremia, la hipotensión, una tasa de filtración glomerular baja y una excreción renal de sodio baja. ¿Y cuál es el problema? Es que la mayoría de estos parámetros no se van a incluir en las escalas pronósticas y por ende se va a subestimar el riesgo de mortalidad en pacientes con ascitis. Entonces, no se va a priorizar en enlistar para el trasplante hepático, ¿no? Porque estos pacientes se suele utilizar el trasplante hepático como un tratamiento potencial, ¿no? Siguiente, por favor. Y las recomendaciones que brinda la guía son que dado que el desarrollo de ascitis grado 2 o 3 en pacientes con cirrosis se asocia a una supervivencia reducida, el trasplante hepático debe considerarse como un tratamiento potencial, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a hablar de la segunda complicación, que es la hemorragia varicial, y esta va a representar el 70% de las hemorragias digestivas altas en pacientes con hipertensión portal, ¿no? Y la mortalidad... Puntualiza, por favor. Disculpa. Puntualiza, por favor, porque todavía falta un ponente. Puntualiza de HDA varicial, lo fijo. Está bien, doctora. Bueno, la mortalidad suele ser de un 15 a un 25% a las 6 semanas. Siguiente, por favor. Y pues tenemos acá la profilaxis primaria y secundaria, ¿no? Entonces los betabloqueadores no selectivos son útiles para la profilaxis primaria en estos pacientes, ¿no? Con hemorragia varicial y que tienen varices de alto riesgo. Ahora también se recomienda los betabloqueadores no selectivos combinados con la ligadura de bandas como profilaxis secundaria. Siguiente. No, perdón. Acá, esto es importante. Uno antes. Entonces, en pacientes con una ascitis refractaria y presión arterial menor a 90 milímetros de mercurio, perdón, una creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos, hiponatremia, se debe reducir estas dosis de estos fármacos. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente con una hemorragia varicial establecida? Bueno, esta suele ser una emergencia médica, ¿no? Con una alta incidencia de complicaciones y mortalidad, y el manejo debe ser iniciado de forma temprana, y las metas que vamos a tener va a ser el control del sangrado, la prevención de la recurrencia temprana y la prevención de la mortalidad a 6 semanas. Siguiente, por favor. Acá tengo un algoritmo que lo voy a explicar de forma rápida, que es cómo es el manejo en estos pacientes, ¿no? Primero debemos evaluar al paciente, ¿no? Tenemos realizar una evaluación inicial, ¿no? Con una correcta historia clínica, un correcto examen físico. Debemos evaluar tanto el ABC, ¿no? De las vías aéreas, la respiración, la circulación, evaluar si es que necesita reponer tratamiento con cristaloides, ¿no? O en caso necesite transfusión, ¿no? Y pues las metas van a ser de 7 a 9 gramos por decilitro, ¿no? De hemoglobina. Luego luego de esto vamos a utilizar una terapia farmacológica, ¿no? Con somatostatina y terlipresina, una terapia con fármacos vasoactivos y también una profilaxis antibiótica con ceftriaxona o norfloxacino. Después vamos a realizar una endoscopía diagnóstica temprana para poder detectar el sangrado, ¿no? Y una vez confirmado el sangrado, utilizamos la endoscopía terapéutica con las ligaduras de bandas. Y pues debemos seguir el tratamiento con los fármacos vasoactivos de 3 a 5 días y también la profilaxis antibiótica, ¿no? Un 85% de estos pacientes se suele controlar el sangrado, pero va a haber un 15% que va a resangrar
entonces se debe evaluar para una terapia de rescate, ¿no? Con la terapia TIPS. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los fármacos que les mencioné, ¿no? La terlipresina, la somatostatina y la locrotide. Siguiente. Y pues la ligadura endoscópica, ¿no? Entonces, la combinación de la terapia endoscópica y los fármacos vasoactivos va a ser mucho más efectiva que utilizarlo de forma aislada. Y tenemos entre terapias de rescate la terapia TIPS, el cambio entre vasoactivos y el taponamiento con balón, ¿no? Y en caso de una hemorragia masiva, en caso se utiliza como un puente temporal, ¿no? Durante un máximo de 24 horas. Y en caso no tengamos esta herramienta, podemos utilizar los stents esofágicos, ¿no? Siguiente, por favor. Y la profilaxis antibiótica, y esto para acabar, bueno, las infecciones bacterianas se observan en más del 50% de estos pacientes, y pues esto va a reducir la profilaxis, va a reducir la incidencia de infecciones, va a mejorar el control del sangrado y la supervivencia, ¿no? Y las alternativas que tenemos son ceftriaxona y norfloxacina, ¿no? La ceftriaxona va a ser como tratamiento de primera línea, ¿no? 1 gramo por 24 horas por 7 días. Y la norfloxacina, 400 miligramos 2 veces al día. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo, doctora, por mi parte. Correcto, Freddy, muy bien. Bueno, la guía o el consenso de Babé no es muy amplia, pues, ¿no? Pero hay que puntualizar algunas cosas. En realidad, has dado bastantes puntos importantes que sí tienen que saber, ¿no? A ver, mientras va presentando su compañera, la última compañera, ¿no? La que falta poner. Sí, ¿no? Ya, Doctora, voy el que preguntando. presentó, soy Héctor, doctora, creo que me confundió con otro Ah. alumno. Héctor Aikachi. Héctor, ¿no? Ya, Héctor. Ya. Anda presentando mientras voy preguntando, por favor. Anda cargando. Ya. A ver, ¿a qué llamamos para los no ponentes? Profilaxis primaria en hemorragia digestiva. A ver, ¿quién me contesta de los que no ponentes? Bueno, en realidad es una pregunta un poquito rebuscada, ¿no? No es, de repente no es de manejo tanto del médico general, menos del alumno, de repente. De repente tienen idea cuándo llamamos primario y cuándo llamamos secundario. Cuando hay presencia de varices. A ver. ¿Cuándo llamamos profilaxis primaria y cuándo profilaxis secundaria? ¿Qué dices, Freddy? A ver tú, ¿qué has expuesto? Claro, es el concepto. Doctora, bueno, recién voy a exponer, doctora. Ahí me toca exponer recién, doctora. Ah, ya. Y Sí. el que es... ya, entonces el que es puesto es Héctor. ¿Sí? Así es, doctora. Expuesto. Ay, yo pensé que había puesto Freddy. Y Freddy recién me pone, ya, correcto. Héctor, ¿qué dices? Profilaxis primaria y secundaria. Antes que empiece tu compañero. Disculpe, doctora, ¿me está preguntando a mí? Profilaxis primaria y secundaria, lo que íbamos a mencionar, para aclarar esa idea. Allá, la profilaxis primaria va a ser prevenir, ¿no? Tanto el desarrollo de la complicación, y en cambio la secundaria va a ser que se produzca una recidiva, ¿no? Ya. O sea, cuando hablamos en hemorragia varicial, o mejor dicho, en varices esofágicas, profilaxis primaria es la medicación que yo voy a dar antes que esa variz sangre, ¿no? Tiene las varices esofágicas, uno hace un diagnóstico endoscópico a todo paciente cirrótico y puedo encontrar varices de diferentes grados, ¿no? 1, 2, 3, 4, o también hay una clasificación japonesa. Pero bueno, eso ya es para especialistas. Si esa varice nunca ha sangrado, hablo de profilaxis primaria. Y si esa varice esofágica o gástrica ya sangró, hablo de profilaxis secundaria.
¿ya? Entonces, para que un poquito manejen el tema. Ya, continúa, por favor, Freddy, con la exposición. Gracias, doctora. Buenas tardes. Vamos a continuar con las complicaciones. Bien. Ahora vamos a hablar de algo que se presenta a menudo, que viene a ser la peritonitis bacteriana espontánea. Esta en verdad viene a ser pues una complicación de una citis, ¿no? Que también va a estar relacionado con lo que viene a ser la hipertensión portal. ¿Ya? Justamente aquí la infección del líquido acítico no va a tener pues una evidencia de una causa intraabdominal, el cual pues va a ser de resolución quirúrgica, ¿no? Aquí se documenta la infección con un cultivo positivo de líquido acítico y un recuento de leucocitos polimorfos nucleares que va a estar con un valor mayor o igual a 250 células por milímetro cúbico. Este viene a ser el examen que siempre se le tiene que realizar a un paciente que está con peritonitis bacteriana espontánea. Es algo estándar. Bien. Vamos a ver también las incidencias. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que es bien amplio. Ya las personas que tienen los problemas de una cirrosis hepática, que suelen hacer lo que viene a ser una peritonitis infecciosa espontánea. ¿Ya? En comparación a otro tipo de enfermedades. Justamente aquí vamos a ver, ¿ya? De todas las enfermedades, como tenemos infecciones urinarias, la neumonía, la sepsis, en los hospitales, justamente el 29% de todo esto viene a ser la peritonitis bacteriana espontánea. Bien. Esta se relaciona con mayor frecuencia con cirrosis hepática, ¿no? Frecuentemente resultante, pues, como sabemos, y han expuesto compañeros del alcoholismo. Pero, sin embargo, también en el adulto se suele relacionar con enfermedades malignas metastásicas, cirrosis postnecrótica, hepatitis crónica activa, hepatitis viral aguda, insuficiencia cardíaca congestiva, lupus eritematoso diseminado y también con linfedema. Pero aquí, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? El sobrecrecimiento bacteriano. Aquí justamente vamos a ver que el sobrecrecimiento bacteriano se encuentra favorecido por la alteración por la alteración en la motilidad del intestino delgado. En pocas palabras, este intestino no va a tener ese movimiento, peristalsis que lo caracteriza va a ser prácticamente, no va a tener este movimiento prácticamente. Y también pues a los cambios funcionales en la barrera de la mucosa intestinal. Otro mecanismo involucrado aquí ha sido pues la baja concentración del ácido clorhídrico dada por el consumo de inhibidores de la bomba de protones, ¿no? En los pacientes cirróticos. Bien. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se basa en la presentesis diagnóstica, ya como la mencioné al inicio. Aquí todos los pacientes con cirrosis y ascitis tienen el riesgo alto justamente de hacer esta peritonitis bacteriana de tipo espontáneo. La prevalencia de en pacientes no hospitalizados va a ser de 1.5 a 3,5%. Y el 10% va a ser, o sea, es más alta, ¿no? La prevalencia en los pacientes que ya están hospitalizados. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas, no? Ya, las manifestaciones en los pacientes que ya tienen, ¿no? Con esta enfermedad. Entonces, la clínica de la infección pues va a ser fiebre, dolor abdominal, deterioro del estado general, distensión abdominal, vómitos y diarreas, signos de inflamación sistémica, pueden estar con hipertermia o en algunos casos pueden ser hipotermia, deterioro en los análisis que van a encontrar unos leucocitosis en el hemograma. El paciente puede encontrarse con taquicardia o también puede haber taquipnea, también empeoramiento de la función hepática, encefalopatía hepática, shock, también hemorragia gastrointestinal, ¿no? Pero sin embargo, es importante resaltar que justamente ya en la peritonitis bacteriana espontánea puede ser muchas veces asintomático, ya no presentar lo que estamos leyendo o lo que acabamos de mencionar, ¿no? Porque, como les repito, puede ser también asintomático. Entonces, ¿qué cosa va a haber acá? Ya, el análisis celular del líquido acítico. Primero vamos a ver la infección peritoneal,
una reacción inflamatoria, en el cual va a haber un aumento del número de neutrófilos en el líquido acítico, ¿ya? Y aquí, pues, el cultivo de la ascitis es negativo incluso hasta en un 70, hasta el 60% de pacientes con manifestaciones clínicas sugestivas a lo que viene a ser la peritonitis bacteriana espontánea. Y pues aquí vamos a ver, aquí también hay que tener en consideración el recuento de neutrófilos, pues en la ascitis que va a ser elevado, ¿no? Entonces, ¿se hace el cultivo de líquido acítico? Sí, pero hay que tener conocimiento que el cultivo es positivo, pues hasta 40% en todos los casos que se han estudiado hasta ahora, ¿no? Entonces aquí, ¿qué vamos a ver? Bacterias gram negativas, que normalmente el que más se encuentra en todo es el Escherichia coli, y los cocos gram positivos, que principalmente las especies de Streptococcus y Enterococcus, ¿no? Justamente acá, una vez más, les puedo ver, cuando hacemos el examen de cultivo, encontramos más, va a ser mayor o igual en lo que viene a ser el cultivo de polimorfos nucleares, a de 250 milímetros, ¿no? Cúbicos. ¿Y cuál viene a ser su tratamiento? Aquí vamos a encontrar 3 medidas generales, que va a ser el tratamiento antibiótico de tipo empírico, el tratamiento y prevención de otras complicaciones y la evaluación de la respuesta al tratamiento de la patología que se está presentando. Y para ver el tratamiento de tipo empírico, ya aquí el tratamiento antibiótico empírico se debe iniciar inmediatamente. Una vez que nosotros ya tenemos la impresión o ya tengamos el diagnóstico de que es una peritonitis bacteriana espontánea, sin esperar los resultados del cultivo del líquido acítico, ¿ya? Porque eso demora mucho tiempo. Ahora, aquí hay que saber que hay antibióticos potencialmente nefrotóxicos, como por ejemplo los aminoglucósidos. Entonces, no se debe usar como terapia empírica. ¿Por qué? Porque vamos a hacer más daño. En cambio, la cefotaxima, una cefalosporina de tercera generación, cubre la mayoría de los organismos causantes de esta patología, ¿no? Y se usa en 4 gramos al día u 8 gramos al día, 5 días o 10 días, ¿no? Que se le tiene que dar. Por su alta concentración, ¿en qué? En el líquido acítico durante el tratamiento, este es favorable. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a resolver la infección entre el 77% y el 98% de los pacientes que se les está administrando. Entonces, el tratamiento de antibiótico empírico de elección tiene que ser la cefotoxima y no usar medicamentos que pueden ser nefrotóxicos. Entonces, alternativamente, vamos a tener la administración también de amoxicilina, en algunos casos, por vía incluso endovenosa. Esto va a ser amoxicilina con ácido clavulónico. Primero por vía intravenosa, si en caso hubiera, y después por vía oral, ¿no? Resultados similares respecto a la resolución, ya en cuanto al uso de lo que viene a ser la cefotoxima. Esto también puede haber, pero no todos los hospitales, o en nuestro país, creo que no manejan la amoxicilina por vía endovenosa, sino por vía oral, combinado con ácido clavulónico. Pero ¿por qué también es de elección? Justamente porque el costo es bajo, ¿no? ¿Ya? Pero lastimosamente hasta ahorita no existen estudios, o hay pocos estudios comparativos, justamente para el uso, pues, de la amoxicilina, ¿no? El ciprofloxacino, administrado o bien durante 7 días por vía intravenosa, o bien durante 2 días por vía intravenosa, y luego completamos lo que viene por vía oral, también resulta una tasa de resolución para esta enfermedad. Y a su vez también se han encontrado los estudios que nos va a darnos un más alto nivel de supervivencia. Y el uso adecuado, pues, a nivel de los hospitales, ¿ya? Y también, pues, se ha comparado con la cefotaxima, que también nos da una buena referencia en comparación a esta, ¿no? O sea, también se puede usar también el ciprofloxacino. Y también, si vemos beneficio al costo, el costo también es muy inferior. Podemos encontrar también incluso esto en los pacientes, este tratamiento podemos darle también después del hospital, le pueden dar de alta y puede ir incluso a su casa a completar su tratamiento por vía oral, ¿no? En casos viendo la gravedad y evaluación del especialista. Ahora, el ofloxacino oral ha dado resultados similares a la cefotaxima intravenosa, ya en la peritonitis bacteriana espontánea no complicada, sin insuficiencia renal, encefalopatía hepática, hemorragia gastrointestinal, ilion y también shock, ¿no? Si el recuento de neutrófilos en el líquido acítico no disminuye hasta menos de un 25% del valor del pretratamiento tras los 2 días de tratamiento de antibiótico, o incluso al tercer día, es muy posible que falle la respuesta al tratamiento. Entonces, este tratamiento que le estamos dando puede ser amoxicilina, ciprofloxacino, cefotaxima, tal vez no es el ideal para el paciente. Entonces, hay que sospechar de una infección
causada por bacterias resistentes al tratamiento antibiótico. Entonces, hay que modificar el tratamiento antibiótico y entonces habrá que esperar también ya, pero hay que seguirle dando tratamiento, ¿no? Para esperar el cultivo del líquido asítico. En el tratamiento y prevención de las complicaciones, aquí, así como lo han mencionado a un inicio, hay que tener mucho cuidado con el uso de los AINES, ¿ya? Y también los diuréticos, y también pues el procedimiento que viene a ser una paracentesis evacuadora. ¿Por qué? Porque estos pueden causar el deterioro de la función renal. Hay que evitar en estos pacientes, muchos que hacen encefalopatías hepáticas, que vamos a hablar más adelante, hay que evitar estreñimiento, diuréticos, alteraciones del equilibrio también electrolítico. Eso lo voy a mencionar más adelante. Luego también vamos a ver recomendaciones en pacientes con hemorragia digestiva y enfermedades hepáticas severas. Aquí, el tratamiento de elección, vamos a tener ya la ceftriaxona, que es el antibiótico profiláctico de elección. Ya esta cefalosporina. Mientras que a los pacientes con enfermedades hepáticas más leves se les puede administrar norfloxacino oral o una quinolona alternativa oral para evitar pues el desarrollo, ¿no?, de esta peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, a los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, que es previa, aquí en pacientes que sobreviven a un episodio de esta enfermedad, la tasa acumulativa de recurrencia en un año es aproximadamente pues, de un 70%. Pero la probabilidad de supervivencia a un año tras un episodio de haber tenido una peritonitis bacteriana espontánea es del 30 a 50% y baja hasta el 25 hasta el 30% a los 2 años. Se han hecho varios estudios ya para ver qué tratamiento se le puede dar. Entonces aquí hemos visto que en un ensayo aleatorizado controlado por placebo y doble ciego de norfloxacino en 400 miligramos por día por vía oral en pacientes que habían tenido episodios previos, ¿no? Como lo estamos hablando aquí, de la peritonitis bacteriana espontánea, el tratamiento con norfloxacino redujo la probabilidad de recurrencia de que vuelvan a hacer la enfermedad de un 68% a un 20% y la probabilidad de peritonitis bacteriana espontánea debido a que se le dio un uso adecuado a lo que viene a ser al norfloxacino, ¿no?, al tratamiento con norfloxacino, y también el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, el tratamiento antibiótico para peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con cirrosis, tenemos justamente una tabla, ya el cual nos da, ya por ejemplo, también nos da aquí justamente el número de pacientes que han sido, ¿no?, que han entrado en los estudios, cuánto fue el tiempo de resolución, ya en porcentajes, y la supervivencia dentro de los hospitales. Entonces, aquí vamos a ver que la supervivencia dentro de los hospitales justamente fue con el uso de cefotaxima, 2 gramos cada 6 horas intravenosa, más la administración de albúmina intravenosa. ¿Ya? Y también dentro de la resolución de infecciones, vamos a ver ya que el más usado ha sido incluso el que nos ha dado mejores beneficios ha sido la administración de tobramicina, 1.75 miligramos por kilogramo cada 8 horas intravenoso, más ampicilina, ¿ya? 2 gramos cada 4 horas vía intravenosa versus cefotaxima, ¿no?, que se usó en 2 gramos cada 4 horas por vía intravenosa. Entonces son los 2 medicamentos que han dado, según estudios, mayor eficiencia dentro del tratamiento de esta patología en el hospital. ¿Hay medidas profilácticas? Sí. La abstención del alcohol, reducir el tiempo de hospitalización del paciente, evitar la manipulación invasiva innecesaria con el paciente, mejorar el estado nutricional. En esta parte, evitar manipulación es no estar haciéndole cada rato la punción, ¿no?, para estarle sacando muestra, ¿ya? Mejorar el estado nutricional del paciente, prevenir otras complicaciones de la cirrosis y evitar la translocación bacteriana intestinal, y así también, pues, la antibioticoterapia sistémica, ¿no? Sabemos que muchas veces esta patología se da, pues, prácticamente por una translocación bacteriana, ¿no? En conclusión, el diagnóstico y el tratamiento precoz es fundamental para el pronóstico de los pacientes con infección. Ahora, también existen tiras reactivas muchas veces que son usadas para poder diagnosticar precozmente ya lo que viene a ser una peritonitis bacteriana espontánea. Lo suelen usar en algunos lugares, pero los estudios nos han dicho
que su utilidad en verdad no te tiene un margen muy alto de error, ¿ya? Y te puede darte falsos positivos. Dentro del tratamiento de las cefalosporinas de tercera generación son el tratamiento empírico de las infecciones bacterianas en la cirrosis de elección. La amoxicilina ácido clavulónico o ciprofloxacino son también buenas alternativas si es que en caso no tengamos una cefalosporina. ¿Qué más? La profilaxis antibiótica es altamente efectiva en la prevención justamente de la peritonitis bacteriana espontánea y otras infecciones bacterianas en el grupo que están en el mismo grupo de riesgo, ¿no? Con escasos efectos secundarios. Aquí también disminuye el costo sanitario y mejora a su vez la supervivencia del cliente. Es importante encontrar las alternativas pues, a la prevención antibiótica, ¿no? Hay que ver el tratamiento de elección para cada paciente, el cual también esté a la mano, ¿no? Bien. Vamos a hablar del síndrome hepatorrenal, que también viene a ser una complicación de una cirrosis. Sí, doctora. Puntualiza porque ya es las 7. Yo Ya, doctora. no puedo explayarme más. Puntualiza lo que es hepatorrenal. Ya, doctora. Esto fue utilizado por primera vez en 1993. Ya, bueno, la incidencia de casos es un 5% anual, pues, en los pacientes con cirrosis. Pásate ¿no? a definición y manejo. Ya, doctora. Eso. Bueno, aquí vamos a encontrar que vamos a tener de tipo 1 y tipo 2, ¿no? En el tipo 1 vamos a encontrar que la función renal se deteriora rápidamente con la duplicación de la creatinina sérica inicial de más de 2,5 miligramos por decilitro en menos de 2 semanas. He aquí en el tipo 1, el riesgo anual de tipo 1, ¿ya? Va a ser solamente en horas de desarrollo en pacientes con cirrosis descompensada. Es de aproximadamente aquí ya un poco más alto, de un 20%, y dentro de unos 5 años aumenta hasta un 40%. En el de tipo 2 vamos a encontrar una insuficiencia renal crónica que dura varias semanas a meses con niveles de creatinina sérica en el rango de 1.5 a 2.5 miligramos por decilitro. Aquí puede preceder el desarrollo pues también incluso de un tipo 1 otra vez, ¿no? ¿Ya? Aquí vamos a encontrar algo muy importante que vamos a hablar que va a haber una vasodilatación esplácnica, pero también vamos a encontrar que más adelante va a haber una vasoconstricción, ¿ya? Entonces, el progreso del daño hepático e hipertensión portal, ahí vamos a encontrar la vasodilatación esplácnica y vamos a encontrar también la función cardíaca deteriorada en el paciente cirróticos con un gasto cardíaco que va a estar disminuido. ¿Esto qué va a producir? Disminución del volumen arterial efectivo, un aumento de la actividad del sistema vasoconstrictores endógenos, vasoconstrictor endógenos, recuerden ese término, y vasoconstricción pues arteriolar, ¿no? Aquí entonces vamos a encontrar no esplácnico o no renal, pero también vamos a encontrar renal con disminución de la velocidad de filtración glomerular, el cual nos va a llevarnos a un síndrome hepatorrenal de tipo 1 y de tipo 2 que se ha mencionado con anterioridad. Entonces, ¿por qué les hablaba de eso? Porque justamente aquí el equilibrio entre este estímulo vasoconstrictor y este estímulo vasodilatadores van a perderse completamente. Y entonces, ¿eso a qué nos va a llevar? A que el paciente pueda hacer una insuficiencia renal, ¿ya? Y entonces, el cual puede ser el resultante es el síndrome hepatorrenal, en el cual el paciente va a tener su oliguria, la orina carece de prácticamente de sodio y la osmolaridad urinaria es mayor que la del plasma, ¿no? Entonces, si hablamos de eso, entonces vamos a tener que manejar en este paciente definitivamente lo que vienen a ser los electrolitos. Entonces, los criterios de diagnóstico, ¿ya? Aquí debe sospecharse en todo paciente con enfermedad aguda o crónica la hipertensión portal en el momento en el que el nivel sérico de creatinina aumenta por arriba ya de 1.5 miligramos por decilitro. Entonces, los criterios para el diagnóstico de síndrome hepatorrenal, ya tenemos tablas, ¿ya? El cual vamos a ver mucho más importante aquí entonces, la creatinina mayor de 1.5 miligramos por decilitro. ¿Ya? Pero dentro de los criterios diagnósticos adicionales, ¿ya? Hay que tener también en consideración, aquí también tenemos que ver lo que viene a ser la ausencia de nefropatía orgánica definida como por ejemplo la proteinuria, ¿no? Menor de 500 miligramos por día y una microhematuria menor de 50 hematíes por campo en una ecografía renal normal. Dentro de los criterios diagnósticos adicionales hay que ver la diuresis diaria, que va a ser menos de 500 mililitros, el sodio en orina menos de 100 milimoles por litro y la osmolaridad urinaria mayor que la osmolaridad plasmática. Aquí también hay que pedir al paciente sedimento de orina, en el cual pues vamos a ver menos de 50 hematíes por campo y concentración plasmática de sodio menos de 130 milimoles por litro, ¿no?
Bien, dentro del diagnóstico vamos a seguir viendo que es posible que el nivel sérico de creatinina y la depuración de creatinina no sean marcadores incluso confiables de función renal, incluso en los pacientes con una cirrosis bien compensada, ¿no? Ya como le mencionaron hace un rato mis compañeros, se puede utilizar métodos alternativos para detección temprana de un síndrome hepatorrenal. Sí, ¿aquí qué? Aquí vemos la ecografía Doppler, ¿no? Que el cual nos puede ayudarnos. Entonces, muchas veces el paciente ya le hemos diagnosticado y que el paciente tiene que estar en reposo en cama. Entonces, ya hemos visto el problema del sodio, restricción de sodio en la dieta. Aquí también el uso de diuréticos. Aquí podemos usar la espironolactona en dosis de hasta 400 miligramos por día, la furosemida en dosis de hasta 160 miligramos por día. Y si el nivel sérico de creatinina es mayor de 1.5 miligramos por decilitro, esto pues va a implicar ya que estamos frente a un cuadro clínico grave del paciente. Bueno, esto es lo mismo que le estaba haciendo en resumen, ¿ya? Pero aquí dentro del, perdón, aquí vamos a ver dentro del tratamiento el uso de terlipresina, ¿ya? Y también el uso, en este caso, de la albúmina. La terlipresina en dosis inicial de 1 miligramo intravenoso cada 4 horas, si la creatinina plasmática no ha disminuido, ¿ya? En un mayor de 25% del basal, ¿no? Entonces hay que aumentar la dosis hasta 2 miligramos cada 4 horas. Pero también se tiene que utilizar albúmina. Se debe asociar a noradrenalina o terlipresina, ¿no? Hay que administrar albúmina con el objetivo de mantener la presión venosa central, ¿ya? Entonces, de 10 a 15 centímetros de agua con una dosis máxima de hasta 100 miligramos por día. Entonces, ya hay equipos especiales que se le pone al paciente, ¿ya? Cuando se le hace el cateterismo venoso central para estar midiendo pues lo que viene a ser la presión venosa, para medir los mililitros de agua que hay dentro del cuerpo, ¿no? Para poder llevar un adecuado control del equilibrio hidroelectrolítico en el paciente que está con este problema. Ahí también he estado viendo que también hay algunos casos, otro tipo de tratamiento, por ejemplo, la inmersión de agua en todo el cuerpo, excepto la cabeza. Eso también reduce, dice, la hipertensión portal, incrementa el flujo arterial funcional y revierte la vasodilatación esplánica. Pero el concepto tradicional que este paciente con un síndrome hepatorenal de diálisis es ineficaz, entonces, salvo como medida transitoria, porque se han dicho que algunas medidas que se toman incluso no son eficaces. Entonces, lo que otros dicen, este tratamiento debe concretarse con un trasplante hepático. Bien. Doctora, encefalopatía hepática, lo principal nomás, ¿ya? A ver, manejo. Pásate el manejo. Ya. Porque ya a 7 días cerramos el seminario. Clasificación. Han debido calcular bien su tiempo. Yo les dije 12 minutos, 15, pero con las preguntas, pues. Ustedes se han explayado. El consenso, creo, no, tiene como no sé cuántas hojas. Ustedes han debido abstraer lo principal. Sí, otras han pasado mucho. Ya, doctora, las pruebas complementarias para este examen, por ejemplo, hay que tomarle un hemograma donde vamos a detectar signos de infección como la leucocitosis, también signos de hepatopatía crónica, pancitopenia. Dentro del examen bioquímico hay que descartar la existencia de una insuficiencia renal, alteraciones también de tipo electrolítico, ¿no? Aquí también hay que ver si la coagulación, ¿no? Sirve para valorar la función, en este caso, hepática. En este caso, si el tiempo de protrombina va a ser menor de un 40% y no exista una trombopenia que nos haga sospechar de una insuficiencia hepática aguda grave, ¿no? Hay que tomarle también un examen de AGA para ver si estamos ante una hipoxia, una alcalosis respiratoria, una acidosis metabólica, ¿ya? Hay que hacer a este paciente un electroencefalograma, ¿ya? Este no se realiza como tratamiento de urgencia porque muchas veces hay que todavía, o no está muchas veces el especialista, ¿no? Que puede hacer esto, ¿ya? Y también hay que hacer una prueba de función hepática alterada, ¿no? Aquí la concentración sérica de albúmina y también el tiempo de protrombina, el cual son muy importantes porque reflejan pues la función de síntesis, ¿no? Además, ¿qué más hay que solicitar en este paciente? Hay que sacar un hemocultivo y si existiera una sospecha patológica, neurológica, orgánica o traumatismo craneal, también hay que realizar entonces una tomografía axial computarizada, ¿no? O también una punción lumbar, dependiendo cómo estemos evaluando a nuestro paciente. También la hiperramoniemia, ya que va a ser mayor a 100 microgramos por decilitro, ¿no? Apoya el diagnóstico, pero no se realiza pues en urgencias. El tratamiento
Medidas específicas, identificar y eliminar los factores desencadenantes, corrección desde las alteraciones hidroelectrolíticas en este paciente, suspender en este caso ya los diuréticos, también la hidratación, evitar el uso de sedantes que se deben evitar siempre si es imprescindible, ¿no? Pero hay algunos pacientes que a veces hay que hacerlo porque ya están con una encefalopatía, están que se agitan y todo, y esto ya va a ser a evaluación del médico que le está tratando, pero ya tendría que ser previo ver el beneficio que le puede ocasionar al paciente, ¿no? Riesgo-beneficio. En estos pacientes hay que evitar el estreñimiento, ¿ya? Y tratamiento de las infecciones, reducir el aporte de proteínas en la dieta, ¿ya? Y una vez superado el cuadro agudo, debemos ir aumentando la cantidad de proteínas en la dieta del paciente. Vamos a usar la lactulosa, que se administra vía oral por zona nasogástrica, o si acaso pueda tomar, también pues darle por la boca, ¿no? De 60 a 80 gramos, repartir en 3 a 4 tomas al día. Y si las condiciones del paciente nos permiten, pues hay que darle la vía oral, ¿no? También la lactitol se utiliza en dosis de 60 a 80 gramos por vía oral, en 3 a 4 tomas por día, pudiendo prepararse también en enemas, ¿no? Para el paciente, para poder, mientras que el paciente pueda descartar más, evacuar más, va a mejorar definitivamente. Y mejorar tolerado de la lactulosa, ¿no? Una vez que ya con esto mejora, podemos dar lactulosa por vía oral. Antibióticos de escasa absorción, encontramos acá, por ejemplo, para el tratamiento de neomicina y paramiocina, ¿no? De 2 a 4 gramos por día, repartidos en 2 a 4 tomas. También aquí, ¿qué cosa lo que vamos a buscar? Que estos destruyen la flora proteolítica intestinal, disminuyendo así la producción de productos nitrogenados. Lo que se busca en este caso es que disminuyemos los productos nitrogenados, ¿no? Dentro del cuerpo, los cuales están afectando o están haciendo la encefalopatía hepática. También antagonizan el efecto de los laxantes, pues destruyen a la flora bacteriana con actividad disacáridas, ¿no? Aminoácidos ramificados. Es una solución también de aminoácido ramificado en este caso, para corregir el desbalance aminoácidico. Se puede administrar por vía oral, en unos casos intravenosos, algunos hospitales que lo tengan, y también puede estar recomendado justamente en el grado, cuando los pacientes ya tienen encefalopatía hepática de grado 4, ¿no? Bien. Disculpe por el tiempo, doctora. Gracias. Muy bien. Bueno, el contenido es importante, pero en realidad cada uno de los temas de complicaciones es un tema aparte para exposición, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay varios puntos que quedan sueltos, hay lo básico que ustedes tienen que aprender, ¿no? Por decir, para los no ponentes, ya con esto vamos a terminar. Manejo de un paciente cirrótico compensado. Alguien que quiera participar. Puntual nomás. Un paciente cirrótico Child Act, es un paciente cirrótico compensado. Va a su consultorio, ¿cómo lo manejo? ¿Nadie? Doctora, puede ser, por ejemplo, Shaila puede ser, Sí. doctora, la hidratación, ¿no? Manejar con la hidratación, quizás puede ser también el manejo del dolor, según lo había mencionado, ¿no? Con paracetamol, por Child ejemplo. Act, ojo que Child Act no tiene ascitis, no tiene edema, no tiene encefalopatía, es un cirrótico compensado. ¿Qué le recomiendas? Para el dolor, ¿En qué se basa ese dolor de qué? quizás tenga dolor en hipocondrio, ¿no? Y paracetamol se había mencionado. No, generalmente no tiene dolor, ¿ah? Puede ser Salvo que preventivo. tuviera un cuadro agudo de hepatitis, de repente estás confundiendo con eso. Shaila es un paciente que ya estableció cirrosis, no tiene síntomas clínicos aún evidentes, aunque sí pueda tener algunas alteraciones bioquímicas. ¿Cuál es el manejo? Hay varios puntos. En dieta, ¿qué le indicas? ¿Qué le recomiendas? A ver, Joaquín, ¿qué le recomiendas en dieta? Bueno, la nutrición le daría, por ejemplo, proteínas, ¿no? No sé, una dieta no le daría ¿Qué tipo hipercalórica. de proteínas Mm, puede comer ese paciente? ¿Qué tipo de proteínas? Aminoácidos, sí, Todo tipo, pero sí, todas o sea, carnes
Para el paciente, No, pues, ¿qué le vas a recomendar? ¿Qué le vas a decir? Tome aminoácidos. Te por va a preguntar, ejemplo, doctor, ¿qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? yo le diría que Y de no, esa no manera también tome, te previenes encefalopatía, ¿no? claro, la grasa, por ejemplo, ¿no? No, exceso de grasas, no le recomendaría, o alcohol tampoco, ¿no? Porque puede haber, Ya, puede bueno, agravar, ¿no? La ya. cirrosis, ¿no? A En ver, cuanto a Úrsula, las... Ujú. ya, más o menos. Falta ahí precisar, Joaquín. A ver, Úrsula, en proteínas, ¿qué recomendarías? Úrsula, ¿estás? Doctora, Sí, ¿vitaminas necesariamente? proteínas. ¿Qué tipo de proteínas recomiendas al paciente cirrótico? Bueno, esto es para ambos, ¿no? Cirrótico y no cirrótico. Cirrótico compensado y no compensado. Pero con los descompensados hay que ser un poquito más precisos, más exigentes, digamos así. ¿Qué tipo de proteínas? ¿Los aminoácidos no están indicados, doctora? No, está bien, pues, pero ¿en qué le dices al paciente? ¿Qué tipo de aminoácido? Está bien lo que me ha dicho Joaquín, aminoácidos, pero Esenciales, doctora. ¿qué cosa le dices al paciente? Los aminoácidos hay de varios tipos. Bueno, yo le diría al paciente, pues, uno, que una dieta sana con respecto a que disminuye el alcohol, ¿no? Porque, pues, hay cirrosis asociada al alcohol, ¿no? Que puede encadenar una Ya. también que disminuye las grasas, ¿no? Ya. Bueno, Que no esté a sujeto a ver, una esteatosis. puntualizando. Ya. Ambos están con la idea, con algunos puntos, sí que hay que decirle al paciente que es evitar alcohol, obviamente, evitar grasas, ¿no? Evitar agentes que sean hepatotóxicos. Ya, voy a puntualizar. Dieta, ¿no? La dieta, proteínas de alto valor biológico, aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? Entonces, no puedo indicarle al paciente por decir que coma carnes rojas libremente. ¿Por qué? De cadena pesada. ¿Por qué? Porque puede hacerme encefalopatía. Entonces, de lo que está compensado, yo lo puedo descompensar. Entonces, ese es uno de los pilares. ¿Qué tipo de proteínas come el paciente? Ese es uno. Sodio. ¿Puede comer? ¿Puede ingerir o no puede ingerir? Sal. No, doctora, dieta, pero puede ser la dieta hiposódica, porque si no, se Bajísimo incrementa de la sal, hipertensión ¿no? portal. Claro, me va a hacer asitis. Entonces, puedo descompensarlo o si está en un child B, pues peor, ¿no? Entonces, al paciente no le voy a hablar en gramos, de repente es algo que sea un profesional de la salud, ¿no? Pero sí le voy a decir que coma muy bajo de sal, que no me coma queso, que no me coma conserva, que no me tome, pues, por gaseosa, porque tiene sales. Entonces, esa es la recomendación que tengo que dar a mi paciente, ¿no? Y para allá al personal de salud, si me entienden, si lo manda a nutrición, pues sodio, 2 gramos por día. Esa es la recomendación. Ya, ahí ya estoy viendo, evitando encefalopatía, evitando que me haga citis, y el paciente debe defecarme mínimo 2 veces al día. No se debe estreñir, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a indicar? Bueno, fruta, verduras, dependiendo de lo que es líquidos también. Y si es que se me estreñe, pues evitar eso, ¿no? Porque tome su lactulosa. Porque el estreñirse también es un factor desencadenante de encefalopatía, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera yo tengo que monitorizar. Tengo que darle vitaminas, ¿sí? Complejo B, vitamina B1, B6, B12, que es lo que recomendamos al paciente cirrótico. Aparte de zinc, ácido fólico, que también son deficiencias. ¿Y líquido puede tomar o no? ¿Qué dicen? Para acabar ya con eso. Restringido. Tiene que consumir líquido, pero un poco restringido por la citis que puede tener. Ya. Ahí hay una observación. Paciente que no tiene problema renal ni cardíaco, ¿no? Ojo y que no tiene ascitis, puede tomar líquido libre a demanda, porque el líquido solo no es causante de ascitis. Si ustedes revisan la fisiopatología, causa de ascitis es la sal. Ahora, ¿en qué caso si yo restringo?
Cuando el paciente tiene una ascitis moderada o severa y yo doso mi sodio sérico y me sale, el paciente cirrótico descompensado va a tener una hiponatremia dilucional. ¿Qué significa? Que mi valor me va a salir mucho más bajo del que realmente es, pero tiene un mínimo, ¿no? ¿Cuánto es lo normal de sodio? 3.5 a 4.5, suero. No, ese es potasio. 135, 145. creo. Ya, Sí, 135 a 145. Ya. Entonces, si por decir en un cirrótico yo puedo tener 128 y no me voy a preocupar por, digamos, por subirlo, ¿no? Por compensarlo. Mi paciente está con ascitis, tiene una hiponatremia dilucional, pero tiene un tope. Si yo veo que está en 125, ese es mi tope, ¿no? Entonces, ahí sí tengo que reponer un poquito, ¿no? Pero si lo encuentro 127, 28, 29, 30, no lo debo reponer porque aumenta la ascitis. Es una hiponatremia dilucional, ¿no? En ese caso, si tiene un sodio en 120, ahí sí pues restrinjo, ¿no? Restrinjo lo que es líquido, porque ya me puede ir con problemas renales y cardíacos. O sea, restrinjo líquido en un paciente cirrótico que aparte tenga un síndrome patorrenal, que aparte tenga una patología cardíaca, o renal. Pero si es un paciente cirrótico que no tiene esa condición, puede tomar líquido libre a demanda. Pero obviamente no embotellado, ¿no? Nada que tenga sal. Ya. Esos son los puntos que quería decirles, ¿no? Para que les quede fija la idea. Y de ahí ya pues ustedes con cada complicación ya tienen su manejo específico, ¿no? Muy bien. Entonces estamos terminando. Me manda la asistencia, por favor. Sí, doctora, yo le envío su WhatsApp. Ok. Muy bien, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora, gracias. Bien. Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches, doctor.